Hola, bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título El último desprecio. Y pensando en esta palabra desprecio, es considerar a algo que tiene mucho valor como si no lo tuviera. Es no darle la estimación necesaria y no considerarlo como realmente lo que es. Esto suele pasar muchas veces cuando miramos algo, un cuadro, alguna obra de arte y la menospreciamos porque no entendemos realmente el significado de su valor. Y después cuando nos enteramos que se pagan fortunas por esas piezas o esas exposiciones, decimos, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, de eso se trata esta charla que vamos a tener, el último desprecio, pero llevándolo, por supuesto, a nuestra parte, a nuestra relación con Dios. En un principio Dios caminaba en comunión con el hombre, tenían una hermosa relación, hasta aquel día que el hombre quiso desestimar a Dios y le sacó realmente aquella importancia y el valor que Dios representaba para el hombre. Y entonces el hombre menospreció a Dios. Y lo lamentable es que al menospreciar a Dios dejó de lado sus principios con los cuales él se manifestaba, se movía y podía tener una armonía en todo lo que él hacía. Y bueno, cuando él se apartó de Dios, es como que desestimó, despreció a Dios y ya no lo tuvo en cuenta. Y es como si el hombre dijera, bueno, Dios no existe. Y como Dios no existe, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. El problema es que en vez de buscar el bien, buscamos cada vez más el mal y cada vez pecamos más fuerte y nos alejamos más y más de Dios. Pero bueno, así fue este desprecio que el hombre le hizo a Dios. Aún hoy hay muchas personas que desprecian a Dios para que, o sea, ellos que se engañan a sí mismos diciendo Dios no existe, entonces hago lo que quiero. Hay un salmo, el Salmo 14, en el versículo 1, nos habla de este tipo de pensamiento, de despreciar a Dios. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, Dios no existe, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y bueno, este es el problema de menospreciar, de despreciar a Dios. Y así estamos hoy. Estamos en una condición de vida que es espantosa. Es cada vez más difícil vivir por la condición en la cual nos encontramos, por ese desenfreno de hacerle mal al otro, de herirnos mutuamente y de pecar, de alejarnos cada vez más y más de Dios. Y como el hombre despreció a Dios, Dios lo dejó para que el hombre se diera cuenta de que dejando de lado su autoridad, su guía, su ley, sus estatutos, bueno, el hombre iba camino a la perdición cada vez peor, de mal en peor, como se suele decir. Y dice la carta a los romanos, esta condición desastrosa en la cual nosotros lamentablemente estamos viviendo. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa mente que continuamente está pensando cómo hacer cada vez más mal las cosas, cómo deshonrar cada vez más a Dios, cómo darse esos gustos, esos permitidos que en definitiva nos hacen mal a nosotros mismos y hacia los demás. Bueno, esto pasó con Dios cuando eligió a la nación de Israel para poder hacerle cambiar al hombre esta actitud desenfrenada hacia el mal. Dios elige a un pueblo, eligió lo peor de todas las naciones, eligió el pueblo más hostil, más reacio a las cosas de Dios, pero Dios lo eligió para que este fuera un pueblo especial y pudiese transmitir hacia las otras naciones el mensaje de Dios para que la gente se vuelva a Dios. Y tal es así que, bueno,
los ancianos, aquellos que gobernaban a Israel, desecharon este gobierno de parte de Dios. Dios hablaba en ese tiempo a través de un profeta, el profeta Samuel. Dios les manifestaba los pensamientos de Dios a través del profeta, y el pueblo, cuando obedecía, las cosas le iban bien. Pero cuando ya Samuel se hizo grande, ya fue más anciano, ellos decidieron dejar de lado toda esta forma teocrática, toda esta forma, esta línea de guía y de dirección a través de la persona de Dios, y quisieron tener, como tienen todas las naciones, gobierno civil. Y van a verlo a Samuel para manifestarle que ellos deseaban tener un gobierno civil y dejar de lado el gobierno teocrático, es decir, desechar a Dios de plano. Dice, por ejemplo, 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Vemos esta escena cuando el hombre o el pueblo de Israel desecha el gobierno de Dios para pedir un gobierno civil, humano. Esto es lo que pasó. Dice entonces que van a ver a Samuel para comentarle que ya no quieren que Dios sea más su rey, su gobernante. Entonces dice así, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el profeta. Versículo 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban desechando el gobierno de Dios y pidiendo un gobierno civil, humano. Y bueno, es lo que le están proponiendo al profeta Samuel. No queremos más saber nada con Dios, queremos cortárnosla solos. Y bueno, Samuel se entristeció mucho porque Samuel sabía lo que significaba tener un gobierno perfecto, un gobierno en el cual las leyes de Dios son perfectas y son para nuestro bien. Pero al desechar estas leyes sanas, santas y puras, el hombre hace cualquier cosa. Y bueno, allí estaba el triste Samuel por esta noticia que recibe de los ancianos de Israel, queriendo un gobierno civil y dejando de lado a Dios, despreciando a Dios. Y leemos allí esta situación. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué condición más deplorable, triste, angustiante, cuando el hombre decide ser su propio gobierno, autogobernarse y dejar de lado el gobierno de Dios. Bueno, allí estaba Samuel escuchando aún la voz de Dios, y Dios le dice a Samuel, está bien, déjales que tengan un rey, que elijan un rey civil, un rey humano, aunque me hayan despreciado, déjalos. Pero sí deciles cómo los va a tratar este rey, contales lo que les va a pasar. Y dice el versículo 9, primer libro de Samuel 8:9, dice que Samuel le cuenta a los ancianos y al pueblo de Israel. Dice, ahora pues oye su voz, dice Dios, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Eso es lo que Dios le dice, contale lo que les va a pasar. Y allí comienza Samuel a relatar todo lo que le acontecería con este gobierno civil, gobierno humano. Dice el versículo 11, primer libro de Samuel siempre, y versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su ejército. Dios le dice a Samuel, contales que este rey va a armar un gran ejército y que para armar ese gran ejército convocará a todos los hijos de ustedes. Sus hijos serán los que pelearán a favor de este rey. Sus hijos pelearán por él las batallas. Es decir, determina el servicio militar obligatorio.
Y bueno, dice, pero decile más, contale qué más le va a pasar. Bueno, dice el versículo 12 y 13, dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Dice, muchos del pueblo de Israel serán alistados para trabajar para el gobierno. Todos tus hijos, o sea, la gente va a ser la que va a trabajar para este gobierno que ustedes están eligiendo. No solo habrá un servicio militar obligatorio, con el cual este rey armará su ejército, también convocará a todos tus siervos, tu gente, aún a tus hijas, todos trabajarán para el gobierno. Y dice, pero contale más, ¿qué más les va a pasar? Bueno, dice el versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Dice, todas las obras que este rey ese imperio que va a formar, lo va a formar con el esfuerzo y el trabajo forzado de tus propios hijos, de aquellos que sean fuertes, aún de aquellos que te prestan servicio a vos. Dice, en tu casa los va a tomar también para que trabajen para él y que hagan las obras, que muchas de estas obras serán para beneficio propio del gobierno, y aquellos que se beneficiarán serán los del gobierno, pero utilizarán el trabajo forzado del pueblo. Pero dice, contale más qué les va a pasar con este gobierno civil. Dice el versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Qué triste situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaba contando Samuel que le iba a hacer este gobierno civil? Dice, le va a confiscar las tierras, los campos, las aradas, dice, y se las va a dar a sus siervos, aquellos aquellos predilectos que tenía el gobierno, y dice, y se los dará campos, tierras, propiedades, y aún también las cosechas, bueno, todo se lo daría al rey a sus siervos. Así es que este gobierno civil trabaja más a costilla, podemos decir, a costa del pueblo. Él se enriquece y vive una vida que el resto del pueblo se empobrecería, pero el gobierno se enriquecería y unos pocos tendrían las propiedades, las viñas, tendrían los arados, tendrían la gente del mismo pueblo. Es increíble lo que están escuchando. Confiscará sus propiedades. Pero no solo eso, dice, no te olvides de decirle esto también que les va a pasar. Y dice el versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y aquí estamos hablando de los impuestos, esas pesadas cargas que el gobierno impone al pueblo para poder cubrir todos los gastos de gobierno y aún aquellos excesos del gobierno. Esto es lo que dice Dios, le está contando al pueblo lo que le va a pasar por pedir este tipo de rey. Y entonces le habla ahora de los impuestos. Dice el versículo 17, agrega también, dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, para pagar todos los gastos de gobierno y aún los excesos que este gobierno o que los gobiernos civiles necesitaban llevar a cabo para tener una vida fructífera, tener buenos ejércitos. Bueno, ¿quiénes serían los que aportarían todo? El pueblo. Y este es el gobierno civil que Dios le dice que el pueblo pide. Cuando el pueblo desecha a Dios, el gobierno civil toma control y lo hace a su manera. Ya no es como Dios, que es un Dios justo, no hace un gobierno equitativo como Dios, quien a su vez provee todo lo que se necesita, la lluvia y todas aquellas cosas que necesitan para hacer la buena cosecha, el sol, bueno, todo lo que Dios daba era justo, perfecto, y Dios nunca se aprovechaba de la gente.
¿Qué dice Samuel? Dice, bueno, esto es lo que ustedes están pidiendo. Y ellos dijeron, no importa, queremos ese gobierno humano y gobierno civil. Bueno, así vivimos hoy. Nosotros vivimos bajo un gobierno civil a través de, desde siempre hemos estado con gobiernos civiles y sabemos de lo que nos estaba hablando el profeta Samuel. Sabemos lo que nos significa todas estas cosas que el libro de Dios dice que iba a pasar, porque a nosotros nos pasa, porque nosotros vivimos de esta manera. Y bueno, entonces dice, eso es lo que ustedes quieren. Me van a desechar a mí para adquirir un gobierno humano y una administración humana. Y no habrá un justo juicio, habrá abuso de poder, habrá expropiaciones, habrá altos impuestos, pesadas cargas, y el pueblo se empobrecerá y el gobierno se enriquecerá. Eso es lo que Dios le dice al profeta Samuel, que le diga a esta nación de Israel que le estaban desechando a Dios y lo estaban despreciando. Y bueno, dice Dios, cuando a ustedes les pase esto, ustedes van a clamar porque se van a acordar del gobierno que yo hacía sobre todos sus campos, sus tierras, sobre ustedes mismos. Pero en ese día dice, yo no los voy a escuchar, porque ustedes me despreciaron, y yo no los voy a oír, no voy a escuchar su clamor. Dice, primer libro de Samuel 8:18, dice, y clamaréis aquel día, es decir, cuando le venga todos estos problemas, dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Y no solo eso, sino que la nación de Israel tenía un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote tenía que ministrar para Dios. El sumo sacerdote era el intercesor entre el hombre y Dios, y él tenía que hacer un ministerio y llevar al pueblo a Dios, conducirlo a Dios. Pero aún los sacerdotes menospreciaron a Dios. Y como el sacerdote menospreció a Dios, Dios también lo despreció a él. Y así hacen los religiosos, que desprecian a Dios, desprecian el gobierno de Dios, y entonces Dios también los desprecia. Entonces le dice allí, Samuel le cuenta a Elí, que era el sumo sacerdote, que no había escuchado, había despreciado a Dios, sin embargo estaba en un puesto de ministración a favor de Dios y de los hombres, pero él tampoco, aún los religiosos, el sumo sacerdote tampoco quiso escuchar a Dios, no solo el gobierno civil. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios le dice a Samuel, decirle al profeta, al sumo sacerdote Elí, lo que yo pienso de él, porque él me desechó a mí, decirle que yo voy a desecharlo a él y a toda su descendencia. Y se lo dice así Samuel. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, y le habla ahora a Elí, el sumo sacerdote, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, todo aquel que desprecia a Dios, Dios también lo va a despreciar. Y esto es lo que le dice el profeta Samuel al sumo sacerdote Elí. Vos que tenías que ejercer la relación entre Dios y el hombre, ¿también me desechás? Bueno, yo también te desecho, yo también te desprecio. Y así quedó en la terrible situación el gobierno humano. Es lamentable que tengamos que vivir estas situaciones donde el gobierno civil no tiene en cuenta a Dios, el gobierno religioso tampoco lo tiene, porque cada uno ha desechado, ha despreciado a Dios. Y Dios también ha dejado al desenfreno a cada uno en su rubro, al gobierno civil, a las religiones, las ha dejado en su desenfreno. Y así estamos viviendo las terribles consecuencias. Y bueno, Dios no desea esto para nosotros, aunque Dios sabía lo que nos iba a pasar, pero Dios no quiere eso para nosotros. Y Dios nos da una última oportunidad. Y entonces Él quiere acercarnos nuevamente a Él. Pero para eso no envía profetas,
no envía a sumo sacerdote, sino que envía al mundo a su propio Hijo, para que Él venga a establecer esa relación entre Dios y el hombre, esa relación de desprecio, esa relación de abandono de las cosas de Dios. Y Él envía a su Hijo. ¿Y a quién lo envía primero? A la nación de Israel, que lo había desechado. Y entonces la nación de Israel, cuando ve que Jesús aparece en la historia, no lo reconoce, no lo reciben. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, despreciaron al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Y Jesús en una oportunidad les habla una parábola y les cuenta de un hombre que en realidad él estaría representando a ese hombre para que la nación de Israel se dé cuenta, los religiosos entiendan que están despreciando al Hijo de Dios. Dice Lucas 19:12, Jesús les dice a los religiosos, dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y entonces le cuenta la parábola que cuando vuelve ese hombre noble, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, viene para tomar control, para poder establecer esta relación con Dios. Y dice que ellos no quisieron que este gobernante o este hombre de parte de Dios viniera a entablar esa relación cortada con Dios. Y dice Lucas 19:14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Qué triste, ¿verdad? Dejar de lado a Dios, despreciar a Dios. Y por eso estamos viviendo lo que vivimos. Nos quejamos, sí, nos duele todo lo que vivimos, pero el problema es que no tenemos en cuenta a Dios. Los gobiernos no tienen en cuenta a Dios para gobernar, los religiosos no tienen en cuenta a Dios para ministrar a favor de Dios y tener esa relación entre el hombre y Dios. Ninguno busca a Dios, todos lo desprecian, pero el problema va a ser el último desprecio. ¿Y cuál será el último desprecio? El último desprecio es cuando la persona muere y parte de este mundo y se cansó de despreciar a Dios, pero allí, cuando Él pase de este mundo, allí a la misma presencia de Dios, porque todas las almas tendrán que ir a comparecer ante Dios. Y entonces allí recibirán el último desprecio. Y lo dijo Jesús. Dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tendrás que oír el último desprecio. Seguramente, o no, o sí, estás viviendo sin Dios. Estás diciendo, Dios no existe y yo hago lo que quiero y no me importa si hago mal, hago bien. Y bueno, pero Dios está contabilizando todo lo que estás haciendo. Y un día tendrás que comparecer ante la presencia de Dios para rendir cuentas. Y allí recibirás el último desprecio. Por eso Dios te da la última oportunidad, para que puedas apreciar a su Hijo, al Hijo de Dios. ¿Cómo puedes hacer para apreciarlo? Primero debes reconocer que Él vino a buscarte y vino a este mundo a pagar el precio de ese desprecio hacia Dios, el precio del pecador, el precio de esa deshonra que hacemos a diario a Dios, los gobiernos civiles, los gobiernos humanos, porque todos formamos parte de alguna de estas escenas, o somos del gobierno o somos parte de los humanos que estamos bajo el dominio humano, pero todos en alguna medida estamos involucrados. Pero hay una última oportunidad, un llamado a poder apreciar aquello que hemos dejado de lado y despreciado. Y entonces, si nosotros reconocemos que Jesús, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, vino a este mundo, y nosotros en vez de rechazarlo, lo recibimos en nuestra vida. Reconocemos que Él vino a pagar los platos rotos, muriendo en una cruz, sangrando por causa de nuestros pecados y pagando ese precio. Si nosotros le reconocemos y le pedimos perdón, arrepentidos, porque hemos ofendido a Dios al despreciarlo, rechazarlo, menospreciarlo, y entonces si nosotros reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón a Jesús, Jesús vino para eso.
Vino para pagar ese precio, pero a su vez vino para reconciliarnos con Dios. Y todo aquel que va a Jesús a reconciliarse y a pedir perdón y a clamar por salvación, Jesús vino para eso, para salvarte, para volver a entablar esa relación con Dios y volver a tener comunión con Dios. Y para que el gobierno sea directamente de Dios y no sea un gobierno humano. Por lo tanto, Dios dice a través del profeta Isaías algo muy oportuno para este momento. Dice Isaías 65:1. Dios dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que nunca ha buscado a Jesús, porque lo ha despreciado, porque lo ha ignorado. Hay gente que nunca le ha buscado, no ha perdido, tal vez, entre comillas, el tiempo en buscar a Jesús. No ha preguntado por Él, no ha buscado a Jesús y nunca ha invocado su nombre. Y Dios sabe que hay gente así. Tal vez seas tú, tal vez sea yo, pero Dios sabe que hay gente que ha despreciado a Dios, que no le ha buscado. Bueno, dice, heme aquí, ahora estoy aquí. Jesús dice, ahora estoy aquí. Y es tu última oportunidad para poder apreciar ese valor de ese encuentro con Dios y de esa nueva relación que Dios propone a través de la persona de Jesús. Tal vez nunca buscaste a Jesús, tal vez nunca preguntaste por Él y tal vez nunca invocaste su nombre. Pero en vez de despreciarle, es la hora de apreciar a Jesús, el Hijo de Dios, por el valor que Él tiene. Aunque no entendamos la magnitud de ese valor, pero apreciarlo en nuestra vida, recibirlo en nuestro corazón como Señor, como Salvador y pedirle perdón. Y no hacer como eso que leímos tan triste cuando Él vino a su pueblo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. 11 y 12 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora dice algo más. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, qué privilegio. En vez de ser creación de Dios, pasaremos a ser hijos de Dios si reconocemos, si apreciamos al Hijo de Dios como Él vino siendo Hijo de Dios y vino a este mundo a buscarnos para poder reconciliarnos con Dios. Y Él ya pagó el precio de esa reconciliación al morir en una cruz, al pagar ese precio y al derramar su sangre por nosotros. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir despreciando a Dios? ¿Vas a seguir con ese autogobierno humano? ¿Te vas a gobernar a vos mismo? Pero un día tendrás que rendir cuentas y entonces allí escucharás el último desprecio. Antes que eso pase, Dios te advierte, como le advirtió a aquella nación hace mucho tiempo atrás y que hoy nosotros pagamos las consecuencias del gobierno humano. Pero antes que eso pase, Dios te hace el último llamado. Recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador. Acéptalo en tu corazón y pídele perdón. Arrepiéntete por haber despreciado a Dios, por haberlo deshonrado, por haberlo ignorado, por haberlo menospreciado. Y antes de recibir el último desprecio, podrías solucionar esta situación y tal vez sea el último momento en el cual Dios hace su último llamado. Pero no para despreciarte, sino al contrario, para aceptarte en su familia como tu hijo o como un hijo o como una hija. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de solucionar este desprecio que hemos hecho hacia Dios para apreciarlo por lo que realmente Él es, el Hijo de Dios que vino a buscarte, antes de oír el último desprecio. Dios ya ha hablado, Dios ha manifestado su deseo de encontrarse contigo. Ahora está en vos ir a Jesús, buscarle, nombrarle, invocarle, clamarle, pedirle y arrepentido recibir la salvación que Él te ofrece. Que el Señor te bendiga, medita en esto y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.